Hello boys, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a The Notorious Show. Tenemos que hablar de fútbol y tenemos que hablar de Liga Francesa, de Liga Española y de Premier League. Ojito con el Arsenal porque hay preocupación por parte de Mikel Arteta y compañía de Bukayo Saka. Bueno, con Bukayo Saka, ¿por qué? Por las entradas que le hacen. Arteta y compañía piensan que han de proteger más a Bukayo Saka, la gran estrella Gunner. Tenemos que hablar del futuro de Neymar. Ojito porque según las informaciones Neymar se quedaría en el PSG aunque Messi se vaya. Tuchel suena como nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. Ojito, podría ser un regreso del entrenador alemán. Ya sabéis que ya estuvo en el PSG, la cosa no acabó bien, tuvo su rifirrafe con el Kylian Mbappé. Y aparte tenemos obviamente que hablar de las declaraciones de Joan Laporta sobre Tebas y sobre el caso Negreira. Por cierto, antes de que se me olvide, fijaros las dos camisetas que me han llegado. La del Porto, último doblete del Porto. Y la de Boca Juniors, ¿no? Que ya sabéis que, pues bueno, los que me sigáis sabéis que soy aficionado del fútbol argentino. Así que me he comprado la de Boca Juniors y la del Oporto. Dicho esto, ahora sí, empezamos. Tema Bukayo Saka y la protección de este jugador en la Premier League, ¿no? Que ya sabéis que el proteger a los jugadores es algo que ahora mismo se está comentando mucho, por ejemplo en España con el tema de Vinicius, el Madrid, etcétera, etcétera. Pues bien, en la Premier pasa algo similar y pasa con Bukayo Saka. Nadie sabe cómo él pasar los 90 minutos contra el Aston Villa el sábado por la noche, porque hubo varias ocasiones en las que parecía que, pues bueno, tendría que salir fuera por una lesión en el tobillo, especialmente durante los primeros compases de la segunda mitad cuando claramente estaba luchando por poner algo de peso en el pie, ¿no? También, pues claro, todo esto es una clara señal de que el joven de 21 años se está acostumbrando a tener que amarrarse, aguantarse y jugar a través de, pues bueno, esa barrera del dolor, de que le hagan entradas, etcétera, etcétera. Yo ahora daré mi opinión, pero bueno, lo que hay ahora mismo como objetivo es proteger a Saka. Bukayo es un jugador increíble, todos los laterales de los demás equipos saben que es muy peligroso, por lo que intentan provocarlo, le entran y los árbitros deben saberlo. Podemos hablar de Messi, Cristiano, Neymar y jugadores como este. Los árbitros deben proteger a este tipo de jugadores, deben cuidarlos. Claro, el trato al que está siendo sometido Saka ahora es algo habitual y eso quizás no sea una sorpresa dada su estatura cada vez mayor dentro del juego, ¿no? Su importancia, su relevancia dentro del Arsenal. Claramente es el mejor jugador del equipo, por lo que los equipos rivales van a hacer de todo para intentar frenarle, para intentar pararle, y ahí está el problema, ¿no? La preocupación por parte del Arsenal. Saka está siendo atacado durante todas las semanas y, por ejemplo, esto es lo que dijo Arteta tras la victoria ante el Aston Villa. Va a tener que lidiar con eso, no cada semana, sino cada 3 días. Es su juego, los equipos no son estúpidos y quieren detenerlo. Tenemos que protegerlo. Entonces aquí ya se abre otra vez el tema de ¿qué deben de hacer los árbitros? Es decir, ¿se debe de ser más inflexible con las entradas sobre Bukayo Saka? ¿Se debe de ser más riguroso? ¿Qué se debe de hacer? A ver, el fútbol es fútbol. Es decir, tú también tienes que pensar que el equipo rival tampoco, sobre todo con jugadores tan desequilibrantes tipo Cristiano, Messi, en este caso Bukayo Saka, etcétera, etcétera, tú también tienes que pensar que el defensa rival tampoco te puede dejar el pasillo, ni puede evitar el hacerte una entrada para que no pases, porque al final el jugador rival lo que tiene que hacer es defender su portería, defender su campo y evitar que el atacante del equipo contrario llegue y te pueda meter gol. Esto es así. Entonces, lo importante o lo que hay que tener en cuenta en todo esto es que el defensa rival tiene que hacerle una entrada. Ahora, entramos en si es una entrada con mucha intensidad, con poca intensidad, merecedora de una amarilla, de una roja o sin castigo con tarjeta. Aquí ya podríamos debatirlo, ¿no? Si los árbitros son muy rigurosos o no son rigurosos. Y yo siempre considero que un jugador así es extremadamente valioso, porque al final un jugador que te causa ese desequilibrio en el campo es un jugador que va a producir muchas faltas y por reiteración de faltas va a hacer que el equipo rival se llene de amarillas. Incluso en algunos casos se puede llevar alguna que otra roja. Esto es importante porque al final ayudas a desequilibrar el partido a favor.
en este caso del Arsenal. Por lo tanto, Bukayo Saka, pues bueno, tiene un doble valor, ¿no? Es bueno y aparte genera muchas faltas, amarillas, etcétera, etcétera. Pero repito, entramos ya en el debate de los árbitros deben de ser más rigurosos con el reglamento, deben de ser más inflexibles, deben de permitir menos, es decir, a lo mejor necesitas 2, 3 faltas para sacar una amarilla, a lo mejor a la primera debes de sacar la amarilla. Yo creo que no, también hay que medir la intensidad, la intencionalidad. Si el Arsenal se refiere, por ejemplo, a eso, pues bueno, yo lo veo bien. Ahora, el hacer faltas es parte del fútbol y tú no puedes, si por ejemplo eres defensa del Brighton, eres defensa de cualquier equipo de la Premier League, sea el que sea, o de Europa League, el rival del Arsenal, por ejemplo, y tienes a Bukayo Saka adelante, Bukayo tiene una velocidad endiablada. Entonces, a lo mejor el defensa que le toca estar contra Saka es un defensa limitado en velocidad. Por lo tanto, tú no puedes medirte en una carrera 1 contra 1 contra Saka. Por lo tanto, lo que vas a optar es hacer la falta, le cortas el ritmo y ya está. Se para el juego, te vuelves a poner en tu sitio, te recolocas y ya está. A ver, yo es lo que pienso, es un tema polémico porque, repito, es algo que ya se lleva debatiendo durante mucho tiempo, ya no solo en Premier League con Saka, sino también, por ejemplo, en la Liga Española con Vinicius. Y luego, por ejemplo, hay otra pregunta que ahora mismo se pone encima de la mesa de ¿por qué un defensor, por ejemplo, tiene que hacer 2 o 3 faltas para ser merecedor de una amarilla? Independientemente de la falta que haga. Yo no opino así. Es decir, si un jugador hace una entrada digna de amarilla en la primera entrada, se la tienes que sacar. Esto es así, porque al final tú lo que estás valorando es la dureza de la entrada, no el número de entradas que ha hecho, no el número de faltas. Tú estás midiendo lo que os digo yo, ¿no? La dureza de la falta, la dureza de ese corte del juego por parte del infractor. Esto es así. Entonces, si al final tú haces 3 faltas, pero haces 3 faltas ligeras, pues vale, creo que a la tercera pues le puedes sacar la amarilla porque son muy ligeras. Pero si a la primera de cambio le haces una entrada digna de amarilla o, como ya sabéis, ¿no? Normalmente, como se dice, naranja, le tienes que sacar la amarilla aunque sea la primera en el minuto 1 o en el segundo 0-0 37, me da exactamente igual, se la tienes que sacar. Entonces, como veis, no sé, yo veo sinceramente que hay que valorar más la dureza del juego, la dureza de la falta, la intencionalidad y todo ese tipo de cosas mucho más allá que si hace muchas faltas, 2, 3, que si reincide, lo que sea. Eso yo no lo valoraría tanto si son faltas ligeras, y hay que valorar pues sobre todo eso, la dureza. Y ahí sí que hay que proteger al jugador, porque obviamente tú, por ejemplo, no puedes hacer una entrada a la altura de la tibia, lo partes, lo rompes. Entonces, yo valoraría eso, pero hay que tener en cuenta que Saka es un jugador que va a recibir muchas faltas de por sí por el estilo de juego que tiene y por el estilo de jugador que es. Jugador muy rápido, desequilibrante, que te puede romper líneas defensivas en cuanto menos te lo esperes. Es lo que hay. Tema Neymar. Ojito porque ya sabéis que en las últimas horas se está especulando mucho sobre lo que va a pasar con Messi en el PSG. Es decir, si se va, si se queda, si va a ir a jugar a Argentina en Newell's, si se va al Inter de Miami en la MLS o incluso si vuelve al Barcelona. No se sabe. Pero según las informaciones, Neymar está decidido a quedarse en el Paris Saint-Germain incluso si su amigo cercano deja el club de la Ligue 1 como agente libre este verano. El delantero internacional de Brasil está vinculado a términos en la capital francesa hasta 2027, es decir, bajo contrato, y tiene la intención de cumplir ese acuerdo. Si se concreta dicho acuerdo, valga la redundancia, entonces el jugador más caro de todos los tiempos, que realizó una transferencia de 222 millones de euros, habrá pasado 10 años en París. 10 años, 10 años. El equipo afirma que Neymar permanecerá en el Parque de los Príncipes en el futuro previsible, a pesar de soportar más problemas de lesiones en la campaña actual. Ya sabéis que actualmente está lesionado. Ya sabéis que en su última salida contra el Lille, pues bueno, se torció el tobillo, está lesionado y de hecho se dice que se va a perder el partido contra el Bayern de Múnich, ¿no? Esa vuelta en octavos de final de la Champions League, que por cierto, el Bayern tiene una ventaja de 1-0. Entonces Neymar está ansioso, en principio, por ayudar a conseguir, la orejona para el PSG y quiere ganarse a los críticos que tiene en Francia. Está buscando permanecer en su entorno actual, incluso si su excompañero de equipo en el Barça, Messi, que ahora es ganador de la Copa del Mundo, decide no extender su contrato, no renovar.
Le Parisien creo que ha dicho que no planea renovar Messi, entonces pues bueno, ahora mismo se dice que el PSG ha despertado el interés en Neymar, ya que según las informaciones pues bueno, figura en su lista de transferencias, pero el salario del sudamericano pues dificulta cualquier tipo de movimiento, claro, lo que cobra Neymar, ¿quién lo va a poder pagar? Es que ese es el problema que tiene el PSG. ¿Qué es lo que ocurre? También están buscando un entrenador, ¿vale? Ese entrenador, si sale Christophe Galtier, sería Thomas Tuchel. Según el Evening Standard, el PSG estaría listo para sondear a Tuchel para un regreso al banquillo parisino. El club de París estaría dispuesto a reconocer su error tras despedirle un poco precipitadamente por primera vez y podría volver a ofrecerle su banquillo y serias garantías. Pensar una cosa y recordar, Tuchel ganó la Champions con el Chelsea, si no recuerdo mal, una temporada después de ser despedido por el PSG. El Chelsea que eliminó, por ejemplo, al Madrid en semifinales y luego ganó al Manchester City en la final, ¿no? Con aquel equipo que tenía a Ziyech, bueno, siguen teniendo a Ziyech, a Havertz, a Kanté, Jorginho, que en aquel año fue tan importante porque ganó la Eurocopa con Italia, ganó, por ejemplo, pues lo que os he dicho, ¿no? La Champions League con el Chelsea, etcétera, etcétera. Ojo con esto, ojo con esto, porque Tuchel tuvo ese encontronazo con Mbappé muy sonado, muy comentado en aquel momento, y me llama mucho el tema de garantías. Le van a dar serias garantías a Thomas Tuchel. Al final Mbappé ya sabéis el contrato que tiene, sabéis lo que ha pasado con el director deportivo. A mí me parece una vergüenza todo lo que se está viviendo en el PSG. Es decir, tú como director deportivo, en el partido del Lille, porque se han visto las imágenes, y se veía en directo, porque es que la cámara enfocaba al director deportivo y al entrenador del PSG en ese momento. Tú, en pleno partido del Lille, tú no puedes bajar de la grada en la que estés hasta el banquillo y estar ahí y sentarte casi al lado de tu entrenador. Y según ciertas informaciones empezó a dar direcciones, empezó a, pues bueno, ordenar a los jugadores que estaban en el campo. Yo esto no sé si es verdad. Ahora, si es verdad, me parece vergonzoso. Que ya es el hecho simple de que baje de la grada al banquillo. Y bueno, es que cuando metió Messi empezó a recriminar, a hacer así con el brazo y a recriminar de forma airada al cuarto árbitro. O sea, lo que se vive en el PSG no tiene ningún sentido. Ahora, yo no sé cómo le va a sentar, por ejemplo, a Kylian Mbappé que vuelva a fichar a Thomas Tuchel. Porque Tuchel es un entrenador que necesita plenos poderes. Es un entrenador que necesita hacer y deshacer en el equipo. Como por ejemplo hacía en el Chelsea. Si Tuchel no está en el Chelsea también es porque, pues bueno, él quería una cosa y el nuevo propietario del Chelsea quería otra. Ya está. Y a lo mejor, pues bueno, en tema de fichajes, jugadores, hay ciertos jugadores que Tuchel no veía necesarios, mientras que, pues bueno, el nuevo propietario del Chelsea sí. Ya está, ¿no? Choque de opiniones, a Tuchel no le gustaba esto, pues bueno, se corta finalmente los lazos y ya está. Y es por eso por lo que Tuchel está libre. Entonces, veremos a ver si este entrenador ocupa de nuevo el banquillo del PSG. También se habla de Steven Gerrard, pero claro, Gerrard lo hizo muy bien en Glasgow Rangers, pero realmente en el Aston Villa, bien, tampoco es que lo haya hecho. Le vas a meter en un equipo como el PSG, que ahora mismo está tan destructurado, con Messi, con Neymar, con Mbappé, con Verratti, Donnarumma, Sergio Ramos. Es Gerrard. O sea, pero es que Gerrard, no sé. El PSG es lo que hay. Y por último, me voy. Caso Joan Laporta y el caso Negreira. El presidente del Barcelona ha tenido que realizar unas declaraciones para explicar o para aclarar un poco todo este tema y ha dicho: quiero manifestar que creemos firmemente que en una sociedad democrática debe haber un periodismo libre e independiente. Tenemos que lamentar profundamente la filtración de datos y documentos de una causa que está en fase de investigación en Fiscalía y que debería tener la máxima custodia. Más todavía cuando ni la Fiscalía ni los cuerpos policiales han comunicado al club que esté siendo investigado. Consideramos necesarias esas consultas técnicas y de jugadores. Ahora las hacemos internamente. Esos informes se hacían con la factura correspondiente y tenía el soporte documental y de vídeo que corresponde. Eso se hizo así durante mi anterior mandato, con factura documental. En el momento que tengamos más información, os la comunicaremos. Pero lo importante, sobre todo, bueno, luego ha explicado también en su primer mandato el caso Negreira, ha dicho: en mi primer mandato
ejemplo, estos servicios de asesoría arbitral se hacían con la factura y tenemos el soporte documental. Repito, se pagaban unos dineros con un soporte documental y de vídeo. En el momento en el que tengamos más información, la aportaremos. Lo antes posible haremos una rueda de prensa para explicar toda la información que tenemos en el club. Mientras tanto, estamos haciendo una investigación que se ha externalizado. En mi primer mandato, estas asesorías se pagaban con facturas y había un soporte documental y de vídeo. Y aquí es la parte, el palo a Tebas, porque ha hablado Joan Laporta sobre Javier Tebas y ha recordado el caso de 2005 donde Tebas, como vicepresidente del Alavés, denuncia al Barcelona para que no juegue Messi en el Barça. Entonces, ha llamado mucho la atención porque, claro, ha llegado a decir cosas que sorprenden que se digan de manera tan directa, ¿no? Como por ejemplo lo que han destacado todos los medios de obsesión con el Barça, etcétera, etcétera. Pero claro, ha puesto eso, ¿no? Porque ya en 2005 no quiso Tebas que Messi jugara en el Barça. Entonces, bueno, pues ha dicho, algunos ya nos habían avisado de que parecía que Tebas estaba promoviendo una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. Ya se ha quitado la careta. Recuerdo que es una persona que en su trayectoria ya ha demostrado su animadversión al Barça. Ya en 2005 no quiso que Messi jugara en el Barça. No perdona que no firmáramos el convenio con CVC. No le daré al señor Tebas el gusto de dejar de ser presidente del Barcelona. Eso lo deciden los socios. El que intente ensuciar la historia del Barcelona recibirá una respuesta contundente. Lo que hemos conseguido nos ha costado mucho trabajo. Por tanto, como presidente, no permitiré esos intentos de ensuciar nuestra historia. Muchísimas gracias. A ver, a mí me llama mucho la atención cómo... Ostras, se tenía el control, se saben las cuentas del Barça durante los últimos años, se saben las cuentas del Barça siempre, y pues al final la candidatura a la presidencia de Rosell y de Bartomeu lleva en el Barça o llevaba en el Barça desde 2010-2011 hasta la actualidad, hasta que entra Laporta, hace apenas el año anterior. Entonces, me llama mucho la atención que siempre se haya dicho en todo momento que el Barça, las cuentas del Barça están bien, y cuando empezó a estar mal era por simplemente temas como por ejemplo el del COVID, y desde que ha llegado Laporta no se para de quejar. No se para de quejar, constantemente quejas, del Barça está fatal, que parece que la culpa la tiene Laporta de la gestión que ha habido en el Barcelona. Necesitas más rebaja salarial y más, y que si 200 millones, y siempre igual. Y luego, por ejemplo, cuando el Barça hace el tema de las palancas, se hace una norma que evita el tema de las palancas. Entonces es como, no sé, lo que sí se ve desde fuera es que, pues bueno, al final se toman ciertas decisiones para perjudicar al Barça en este sentido. Si el Barça, por ejemplo, se descubre que ha hecho trampas, el Barça debe de ser castigado. Debería o de desaparecer o de descender, como se hizo con la Juventus, o lo que sea. Creo también que se está pasando en la presunción de inocencia por el forro de los kinders. Os lo digo tal que así. O sea, porque ya de antemano se está diciendo ciertas cosas, o se están, que es más grave, se están dejando caer ciertas cosas, se está dejando caer ciertas cosas que realmente nadie se atreve a decir, por si luego sale que es mentira. Pero yo de momento lo dejo caer, y quien la quiera pillar, que la pille. Ya está. Y todo el mundo entendemos, cuando se dice lo que se dice del Barcelona últimamente, todo el mundo entendemos lo que se quiere decir del Barça, con el tema arbitral, etcétera, etcétera. Y creo que la presunción de inocencia la gente se la pasa por el forro de los kinders, sinceramente, porque se están diciendo lo que se está diciendo y me parece algo muy grave. Si se descubre, pues ahí sí. Porque si ya se ha descubierto y porque se sabe con pruebas que el Barça ha hecho eso. Pero si no es así, y de momento no se ha descubierto eso porque nadie ha sacado ninguna prueba de que el Barça ha hecho esto y esto, que es lo que se está dejando caer muy civilinamente, no se puede decir. No se puede decir, porque al final estás jugando y estás ensuciando la reputación de un club. Esto que ha pasado es muy grave, pero esto no demuestra que esté pasando lo otro, o que haya pasado lo otro, porque también os digo, si el Barça ha hecho esto desde 2000, 2001, etcétera, etcétera, desde hace años, el Barça es el equipo más imbécil de la historia. El equipo más imbécil de la historia, porque por lo menos cuando la Juve, por ejemplo, hizo lo que hizo, que fue sancionado, el Calciopoli, etcétera, ganó. Pero claro, es que se dice de épocas de Gaspar. O sea, épocas de Gaspar. El Barça, desde el año 98 hasta 98-99, estoy hablando muy de memoria, hasta el 2005 no gana una liga. Porque entre medias gana el Depor, gana el Valencia, gana el Real Madrid, 2003, 2004, bueno, 2004, en 2003, 2002, 2001, o sea,
La chilena de Rivaldo se celebró tanto porque clasificaba al Barça a Champions contra el Valencia por una clasificación de Champions. O sea, fijaros lo mal que estaba el Barça tras la salida de Figo. Muy mal. Estoy hablando de cuando el Barça tenía a Cristambal, a Reiseguer, a Cocu, Rivaldo, Simao estaba en aquel partido, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y luego es cuando el Barça empieza a resurgir en 2004, 2005 ya gana la Liga, 2006 gana la Liga y la Champions, etcétera, etcétera. Pero luego tenéis 2007 y 2008 las ligas para el Madrid. Y en ese intervalo de tiempo sigue supuestamente el Barça haciendo lo que mucha gente dice que estaba haciendo. Luego en 2009 gana el sextete, 2010 ya sabéis, 2011, pero luego 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, ha ganado el Madrid, ha ganado el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid en el Camp Nou ganó una liga con una decisión mal tomada por Mateu Laoz y aún así ganó la liga. Entonces, repito, creo que con este caso lo que se debe de hacer es calma a todo el mundo, mucha calma a todo el mundo, y cuando salga que el Barça es culpable, pues ahí sí, ahí se señala, ahí se dice, se critica y de todo. Pero si el Barça no es culpable, lo que no se puede hacer es sembrar la duda, poner al escudo del Barça en la sombra, decir que si trampas, decir que si pago a árbitros, que si tal y que si cual, para que luego salga mentira. Pero claro, no lo digo de manera directa, la dejo votando. Lo digo civilinamente, lo dejo caer, y que lo quiera entender, que lo entienda. Pero todo el mundo lo entiende. ¿Me entendéis? Es poco elegante, es muy sucio eso, no me gusta. Entonces, pues bueno, yo soy de los que apuesta por esto, en plan, hay que esperar y ya está. Y cuando salga lo que salga, pues si sale por un lado, pues ya sabéis, y si sale por el otro, por el otro. Pero de verdad, me da que pensar ciertas cosas, como por ejemplo, pues esto, ¿no? Cuando estaba Bartomeu nadie decía nada en cuanto a las cuentas del Barça, todo estaba bien, y cuando estaba mal el tema del COVID, pero cuando ha sido llegar Laporta, pues el Barça está fatal, el Barça necesita recortes, el Barça no puede fichar a Lewandowski, el Barça no puede fichar ni a Mbappé, ni a Haaland, ni el año que viene, ni dentro de 2, el Madrid sí. Si tú tienes las cuentas del Barça, sabías perfectamente lo que tenía el Barça antes de que se marchara Bartomeu. Lo sabías perfectamente. No sé. Todo por aquí, like, subscribe, comentarme lo que penséis, comentarme lo que queráis sobre el caso Negreira, sobre Joan Laporta, qué os han parecido las declaraciones. También comentarme qué os parece el tema de Bukayo Saka y la protección de los jugadores como él, Vinicius, Messi, Cristiano, etcétera, etcétera. ¿Se le debe de proteger más a Saka en la Premier League? Sí, no, tal vez. Y obviamente comentarme, ¿os gustaría Thomas Tuchel como entrenador del PSG? Y también, ¿creéis que Neymar se quedará en el PSG aunque se vaya a Lionel Messi? Todo por aquí, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí en Danotoy. ¡Chamo boys! ¡Chao!